Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es la fiesta de las candelas, el cuarto misterio de gozo del Santo Rosario, la presentación del Niño Jesús y la purificación de Nuestra Señora. Como recordarás, todo primogénito judío debía ser rescatado con un sacrificio. ¿Quién se lo podía permitir? Un cordero. ¿Quién no? Pues un par de tórtolas o 2 pichones. Además, las mujeres que habían dado a luz debían someterse a una purificación de 40 días. Así que si sacas las cuentas desde el día de Navidad hasta hoy, son, precisamente, 40 días. Por eso celebramos hoy la fiesta de hoy. Es curioso. María y José fueron a Jerusalén para rescatar a Jesús y purificar a María. Para rescatar al Redentor y purificar a la Inmaculada. Es como limpiar la lejía o para mojar el océano. Pero así fue. Porque leemos que cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo primogénito será llamado santo al Señor. Y aquí aparece el anciano Simeón, un varón justo y piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso significa que conocía la voz del Paráclito, porque éste le había hecho una promesa. Un día, quizás mientras rezaba pidiéndote a ti, Señor, por el Mesías, recibió una revelación, que no moriría sin verte a ti, Jesús. Habían pasado ya muchos años, pero Simeón jamás dudó. Sabía que te vería algún día. Siempre se le representa muy anciano, en plan Papá Noel, un poco Gandalf, pelo y barba blancos, un poco miope, apoyado en un bastón y encorvado. Bueno, eso no se sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos es que Simeón vino al templo ese día, movido por el Espíritu Santo, dice el Evangelio. Claro, conocía la voz del Espíritu y la reconocía. Quizá desde aquel día en que escuchó la revelación, acudía al templo a diario, con esperanza. Quizá venga Cristo hoy. ¿Y si el Mesías ya está en Jerusalén? Piénsalo tú, que rezas conmigo. Imagínate que un día tú recibes la revelación de que verás a Jesús cara a cara antes de morir. ¿Cómo te levantarías cada mañana pensando que quizá es hoy? ¿Cómo prestarías atención no fueras a perdértelo? ¿Cómo te prepararías pensando que un día, quizá al cruzar un semáforo en el supermercado o al subir al autobús, te ibas a topar con Jesús? Así, tal cual. Yo supongo que Simeón se iba a la cama cada noche pensando: bueno, hoy no le he visto. Quizá mañana. Sí, quizás sea mañana. El Mesías, el ungido, el elegido, aquel que salvaría a su pueblo, aquel a quien millones quisieron ver y no vieron, y oír y no oyeron, aquel de quien escribió Moisés y todos los profetas, el Redentor del mundo. Y Simeón ni siquiera tenía que ir a buscarte, como los magos de Oriente. No, Jesús, tú vendrías a buscarle a él. Así que, muy temprano, salió Simeón hacia el templo. Lo hacía todos los días, pero hoy era distinto. Cruzando las calles de Jerusalén, el anciano caminaba con la agilidad de un mozo. Hoy iba sonriendo. El bullicio del templo era el de siempre. El vocerío de la gente,
el escándalo de los animales, en modo matadero, para el Corbán. Toros, corderos, ovejas, cabras, tórtolas y pichones. Todo un zoológico. La típica mañana en el templo. Pero Simeón sabía que no era la típica mañana en el templo, porque el Mesías estaba ahí. En algún rincón del templo, entre el gentío, había un bebé de 40 días de edad, al que Simeón había esperado toda su vida. Entre la turba y los animales, había una pareja con un bebé que salvaría el mundo entero. Y Simeón estaba allí, mirando a un lado y al otro, viendo parejas con bebés por todas partes, pensando, quizás sea esa. O esa otra. Pero el Espíritu Santo no decía nada. Habrían pasado unas 2 horas y unas 2000 personas, cientos de bebés en brazos, pero ninguno era el que buscaba. Y se le ocurrió pensar, el Mesías está ahí, en medio del gentío, y a nadie le importa. La gente está pasando junto al Redentor del mundo y ni se dan cuenta. Algunos incluso habrán visto la cara del niño o escuchado su llanto, pero a nadie le importa. Cada uno va a lo suyo y nadie a lo de Dios. Pero de pronto, en medio del tumulto y el vocerío, la mujer más hermosa que ha visto la faz de la tierra, acompañada del esposo más gallardo jamás visto y el bebé más lindo de la historia, aparecieron en la explanada del templo. Simeón escuchó la voz en su corazón. Ahí está el que llevas esperando toda tu vida. Ahí está el Salvador del mundo. Y allá fue el anciano como un rayo. Se acercó a María y tocó con su mano tu pequeña cabeza, Jesús, y sonrió. Era el bebé más hermoso que había visto en su vida. El ungido, el elegido, el Salvador, el Mesías, el Señor. Simeón en éxtasis. El tumulto del templo no le distrajo lo más mínimo. En medio de aquella marabunta, lo único que veía era al niño. En aquel griterío, lo único que escuchaba era al bebé. Por fin, después de tantos años esperando aquel encuentro, una vida entera de espera por un momento de éxtasis. Una vida entera despertando cada mañana pensando, quizá le vea hoy. Y al fin llegó el hoy. Pidió a tu madre, Jesús, poder tomarte en brazos. Y tu madre sonrió y te puso con delicadeza en los brazos de aquel anciano. San José, un poquito preocupado, pero sonriendo también. Y ese fue el día de Simeón. Esa fue su hora. Ese su minuto. Ensimismado, no soltó palabra alguna, solo soltó lágrimas de gozo. Todo estaba cumplido al fin. Dios había cumplido su promesa. Había enviado al Salvador. La redención ya estaba en marcha. La espera se acabó. La luz disipó las tinieblas. Simeón tenía al niño. Los pecadores tenían perdón. Los ciegos la vista. Los sordos el oído. Los que sufren el consuelo. Los enfermos la salud. Y el mundo entero la esperanza. Miró el anciano al cielo y gritó, ahora ya me puedo morir en paz. Al oír aquello, a San José le dio un vuelco el corazón y pensó en agarrar al niño inmediatamente, no le diera al anciano por expirar así, directamente, con el niño en brazos. Pero enseguida comprendió la oración. Ahora, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y ahora yo sigo mi oración. Madre mía Inmaculada. Si Simeón pasó la vida entera esperando ese momento, y un solo encuentro con tu Hijo dio sentido a toda su vida,
Si Simeón pensó que la espera de decenas de años valió la pena por un instante con Jesús, ¿cómo no debería prepararme yo para ver al mismo Jesús al darme cuenta de que lo que gozó Simeón una sola vez en su vida, yo lo puedo gozar cada día, todos los días de mi vida, a ese mismo bebé que viene a por mí en la Eucaristía? Y como le encontró Simeón aquel día en el templo, también hoy existen cristianos que en medio del alboroto de la calle, del ruido del mundo y el vocerío de la gente, saben encontrar a Jesús porque le esperan, como Simeón, y una vez le tienen, ya no le sueltan. ¿Y tú? ¿No te gustaría a ti ser otro Simeón en el templo? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.